Está perfecto. Estábamos diciendo que al César lo que es del César. Quiere decir que, como tú habías prometido, hoy era la continuación del tema de la corrupción. Tú tenías un statement que me hiciste llegar, que creo que terminamos con el tema de la corrupción, hacemos comentarios y pasamos a la segunda parte, que el tema era qué podemos hacer nosotros con el asunto del cambio climático. Esa era como la agenda, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, hágale, don César. ¿Con la palabra? Sí, señor. Darío, yo te volví a mandar el mensaje, es que me está molestando el computador. ¿Tú lo podrías proyectar mi escrito? Ah, espérate, ya lo. Un segundito lo abro. En un segundo, esta vaina puede que abra. Listo, voy a proyectarlo. ¿Se ve? Sí. Yo lo estoy viendo, ¿ustedes? ¿No lo estás viendo? Sí. Ok, Sí. listo. Ahí está. Se ve. Bueno, entonces mi escrito va muy direccionado hacia la vida real y hacia lo que yo enfrenté en la vida sobre el tema de la corrupción. Desafortunadamente no pude oír en vivo y en directo a Álvaro Guerra y a Gabriel Rodríguez, que me parecieron muy interesantes sus presentaciones, y ahorita hago un par de comentarios sobre eso. Corrupción. Corrupción es un término que generalmente indica el mal uso por parte de un funcionario de su autoridad, los derechos que se le confían, así como la autoridad relacionada con el Estado oficial, oportunidades, conexiones para beneficio personal, contrario a la ley y a los principios morales. La corrupción es un fenómeno de ámbito mundial que causa pobreza, obstaculiza el desarrollo y hace huir la inversión, debilita los sistemas. Tan corrupto es el que propone como el que se presta para hacerla. Esa es una frase que me parece impresionante y tengo mi pecado al respecto. Mi experiencia personal me permite afirmar que en nuestro ADN desafortunadamente está latente la corrupción, en especial en todo lo que se refiere a lo público. Comenzando por el legislativo, la forma como se llega y una vez adentro en las conocidas UTL, Unidad de Trabajo Legislativo. Cada senador 120 que son y representantes a la Cámara 230 tienen una partida igual a su salario con prestaciones sociales para nombrar su equipo de trabajo para que le ayude con las propuestas y presentaciones de proyectos de ley. Muchos de estos senadores y representantes a la Cámara utilizan esta partida para beneficio propio, cobrándoles un porcentaje del salario a estas personas para nombrarlas. Más de uno ha sido demandado por esta práctica y ese es nuestro comienzo. En el interior de todo el sistema público hay una ley que lógicamente no pasó por ningún estamento, pero que curiosamente y con todo el honor del caso es respetada y cumplida a cabalidad del 70-30 o el famoso CBY. ¿Cómo voy yo? Todo contrato que se haga debe pagar un 30% que se distribuye entre todas las personas que ponen una firma en el contrato. Ese valor del 30% varía dependiendo del tipo y monto de contrato. Es totalmente respetado y establecido el porcentaje que le corresponde a cada quien. Y hay de aquel que llegue a incumplirla. Caerá todo el peso de la ley sobre él. Las ironías de la vida. Podría darles más ejemplos, pero no considero necesario. En el sector privado es bastante diferente y en menor escala. En mi caso, siendo banquero y con más de 20 años, nunca se me acercó nadie a proponer nada. Sí, nos llegaron en varias ocasiones denuncias que fueron atendidas como se merece con toda la ley y ejemplarizante la sanción. Y en lo que respecta a los contratos, simplemente es un comité de más de 8 personas que toman la decisión por unanimidad. Igual la experiencia nos enseñó que no debe haber atribuciones personales, siempre colegiales y colectivas. Todo esto ha hecho que las personas naturales y comunes y corrientes
Veamos totalmente normal estas prácticas, hasta el punto que tranquilamente nos pasamos el semáforo en rojo, excedemos los límites de velocidad, sobornamos al policía que nos impone una multa, no le pagamos las prestaciones sociales a las personas que nos colaboran en las labores domésticas, no respetamos el orden y mucho menos las filas, nos saltamos la cola, hacemos hasta lo imposible para evadir el pago de los impuestos. Le decimos al hijo que diga que no estamos para no contestar el teléfono y nos argumentamos es que somos unos aviones y unos vivos, etcétera, etcétera, etcétera. En lo público veo muy difícil una solución, a no ser que se tomen medidas, pero muy, muy drásticas, que si de mí dependiera lo haría. Hoy con la famosa frase, si no lo hago yo, lo hace otro, no le queda a uno sino dos caminos. O se vuelve igual a ellos, que es lo que hace la mayoría, o le toca retirarse de todo el sistema y olvidarse de esa línea de clientes. En lo privado, mi percepción es que las nuevas generaciones han entendido la importancia de la transparencia, la honestidad, la buena conducta y el bien común. Valores que se logran en la familia y en una adecuada educación. Pero esos valores y educación tienen que ser inculcados en la familia. Nada mejor que el ejemplo, donde todos podemos poner nuestro granito de arena. La corrupción en Colombia no tiene color ni partido político. Es el sistema que lo dejamos implementar porque fuimos permisivos y solo las nuevas generaciones serán capaces de, si no acabarla, sí disminuirla. Gracias. Qué bien, oiga. Qué maravilla. Buenísimo, buenísimo, César. En mi opinión, resume. Por pura coincidencia, salió en la revista Semana, la última revista, un artículo escrito por un periodista que no conozco, ya les doy el nombre, que habla sobre la corrupción, exactamente lo que nosotros estamos hablando. Se los recomiendo, me pareció espectacular. No lo quise poner ahí porque no me pareció apropiado en este momento, pero es la última semana. Lo escribió Daniel Niño Tarazona. Sobre la corrupción, En la revista Semana se lo recomiendo. Ok, buenísimo. Buenísimo. Reinaldo. Le estoy ganando a Ferdi para llegar a tiempo. Qué bien. ¿Algún comentario adicional al tema de la corrupción? Queda uno como sin ánimo, ¿no? Sí. Como que ya. No te oímos, César. Un poco preocupado la presentación de Gabriel Rodríguez que habló del caso del nieto. ¿Se acuerdan? Sí. Yo tengo bastante experiencia en el tema, porque es mi tema. Y realmente nunca había oído lo que Gabriel contó. Sí me consta que hay una corrupción grandísima dentro del fútbol y se desborda totalmente porque, como bien sabemos, esa es una carrera muy corta, es una carrera de 10 o 12 años, mientras nosotros trabajamos 40 años, 35, 40 años, y ellos se escudan en eso. Es vergonzoso las cifras que se manejan a nivel de salarios, totalmente desproporcionadas en todo sentido. Perdón. Voy a hablarles, sí. Cuando dices, ¿te refieres a quién? ¿A los dirigentes deportivos o a los jugadores? Es de todo. Lo que Gabriel contó nunca lo había oído, pero me parece que lo que Gabriel contó, Gabriel sí tiene un papel súper importante con el nieto y es de hacerle entender que eso no está bien y que eso no se hace, ¿correcto? Pero mi hijo fue futbolista profesional y no salió alcanzó a debutar, pero no salió a la profesional porque el entrenador me pidió 10 millones de pesos para ponerlo en la titular. En el fútbol, el personaje más importante en ese sentido es el entrenador. Y en los muchachos, los entrenadores que dirigen las divisiones menores. Y se pierden muchos talentos, se pierden muchos jugadores precisamente por eso. Lógicamente yo no acepté el tema, lo saqué, hice pues lo que tenía que hacer,
pero eso es lo que sucede y eso es lo que se presta. Darío comentaba de las desigualdades cuando hizo su presentación y la falta por eso es importante, me parece chévere que leyeran el artículo que les digo de la semana, porque él lo explica muy bien, de la diferencia salarial que hay entre los distintos cargos en las empresas. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, con el salario mínimo que nosotros tenemos trabajando las dos personas, el matrimonio, el hombre y la mujer, ¿pueden tener una vida digna? Yo creo que estamos bastante lejos de eso. Por eso nosotros en la Caja Social o en la fundación donde yo trabajé, el salario mínimo era 2 veces el salario mínimo que tiene el país. Y en ese tipo de cosas ayudan. Los empresarios tienen mucho para hacer en ese sentido. Porque los empresarios hacen muchísimas utilidades, no los estoy criticando, no mucho menos, hacen muchísimas utilidades, pero se escudan en el salario mínimo para pagarle a las personas la mayoría que pueden el salario mínimo. Eso me parece que no tiene sentido. Y como eso podría contarles muchísimas cosas más. Ahora, una pregunta, César. Yo, entendiendo completamente y estando completamente de acuerdo, pues mi vida fue ver eso en las narices. Y hay un tema y es lo que tú decías, ¿no? Si no lo hago yo, lo hace otro, ¿no es cierto? Y es en las empresas, lo que yo llamo el sistema capitalista salvaje, es el sistema que le pide a los empresarios, a los ejecutivos de una empresa, hacer el máximo para ganar el máximo de dinero al final del año, el EBITDA, ¿no es cierto? Es decir, el earnings, las ganancias. Por eso se mide la empresa y por eso los inversionistas meten plata en la empresa pública o no. Entonces, es como un círculo vicioso. Es decir, si usted trabaja en Google o en cualquier empresa, por decir un ejemplo, usted tiene que, como ejecutivo, tratar de pagar lo menos para que no se vaya y lo más para que no se vaya también, ¿no es cierto? Es decir, entonces tiene que estar entre esos dos, pero tiene que buscar que siempre haya ganancias en la empresa, porque cuando van a las reuniones para reportar las ganancias, el ejecutivo o el CEO, el presidente de una empresa, que se presente ante los accionistas a dar su informe de ganancias y que le caigan las ganancias, está frito. 2 veces o 3 veces sale corriendo, lo sacan. Entonces, el hecho de que haya una desmedida énfasis en las empresas para ganar dinero a toda costa, eso sigue creando, y claro, vienen los sindicatos, vienen toda la parte de abajo para decir no, y entonces venga, y en los países, digamos, desarrollados, pues se pelea eso, y se consigue lo que yo supe y descubrí, es que entre el salario del número 1 y el último de la empresa, la diferencia no es tan gigante como en los países subdesarrollados. Entonces, hace que haya una clase media más o menos más fuerte y que pueda la gente no tener que, lo que tú dices, ahogarse por el salario mínimo. El salario mínimo en un país de estos, o inclusive en Europa, alcanza para 2 personas sobrevivir, sí. Y eso hace que no haya corrupción, que no le tengan que pagar al policía, todas las otras cosas. Entonces, lo que yo presentaba era una cosa que viene en el sistema, y eso es lo peor. Es decir, es algo que dice, pero es que ¿qué puedo hacer? Si es que el país entero me está diciendo tiene que ganar plata. ¿Y cómo es eso que va a pagar 2 salarios? La Fundación Social, porque los jesuitas o lo que sea decían, no, esta vaina no, pero eso es como una gota en un aguacero, ¿no? Entonces, el gran tema es el sistema capitalista el que hace estas divisiones y la gran pregunta es, ¿la corrupción es causada por el mismo sistema en que vivimos?
es muy simplista mi conclusión. Entonces, es tratar de disminuir, como decía Turbay, corrupción, pero en la medida de lo... No sé, ¿ustedes qué piensan? Pues nada, yo creo, es decir, varias cosas. Uno, digamos, y tiene que ver con lo que nos presentó ahorita César. Es cierto que a nivel de empleados públicos, a nivel público, a nivel del Estado, es donde se conocen las mayores, empezando por las que tú mencionas del serruchito que tienen que hacer los de la unidad legislativa, como se llame, de su sueldo, y las secretarias también que nombran. Yo conocí en la universidad compañeras de la universidad que eran secretarias de senadores y nunca iban sino a cobrar su sueldo. Pero el sueldo era, por decir algo, de 20.000 pesos mensuales y le tenían que dar la mitad al senador, ¿no? Entonces tenía colocada todas las Esas sobrinas. son las famosas UTLs, Álvaro, esas son. Exacto. Pero por otro lado, a mí me parece que no se trata de que es más que es menos, pero lo dijo en algún momento también César, hay los que dan y hay los que dan y hay los que reciben, ¿no? Es decir, Sí. no podemos ignorar que, es decir, la empresa privada es muy corrupta, pero es muy corrupta. Es decir, esas comparaciones de que es que lo público es corrupto y lo privado no. Además porque no se dan lo uno sin lo otro, ¿no? En algún momento, aparte de... Álvaro, perdón, te interrumpo porque cuando firman los contratos son las empresas públicas, las empresas privadas, son las empresas privadas. Yo les decía cuando puse esa frase, porque esa frase es mía, que yo tengo un pecado ahí y por eso lo conozco tanto. Yo me presté para eso. Yo firmé más de un contrato donde le di el 30% a quien tenía, me decían a quién tenía que dárselo. Y ellos me decían el precio que tenía que poner y me aprobaban el contrato. Por eso se los digo con tanta seguridad de lo que les estoy diciendo y lo que estoy hablando. En el privado, pues las empresas privadas se prestan para eso. Y lo ocultan como gastos de venta de los servicios, ¿no? Es decir, el famoso lobby en el Congreso lo pagan las empresas, porque las empresas son las que van a decirle a los senadores, mire, pongan esta ley para que me pueda... En el fondo vivimos en un ambiente corrupto por todas partes. Mi aseveración de que el sistema es el corrupto. En el fútbol, cuando uno hace el presupuesto del año, destina un 10% del presupuesto, y me da pena lo que voy a decir y me pongo rojo, del 10% para los árbitros. Imagínate. Que lo manejan los entrenadores. Eso es una locura. Eso es una locura. Eh, Ahora, un poco retomando lo que estaba diciendo, el punto es que ¿quién es más corrupto? No, nadie es más corrupto, todos son corruptos. Es decir, no que todo el mundo sea corrupto, sino que en todos los niveles organizacionales, llámese públicos o privados, hay corrupción, hay corrupción. Y digamos, las campañas que se hacen para ser más duros con los corruptos, pues sí, pero eso es como todo en la vida, es decir, castigaron a uno y entonces lo que hicieron fue subir en la organización mafiosa de la corrupción, sube el segundo, ¿no? Es decir, jodieron a este, allá hay 7 esperando ocupar el puesto para que sean ellos los firmantes de los contratos. Pero entonces hay que ir, y no sé, en eso, a mí me parece que el gran problema, el sistema es un poco un término que no tiene, pues, ¿qué es el sistema? El problema es que mientras el mundo, la sociedad esté organizada como productora de billete y el dinero sea la vara con que se mide la felicidad, la vara con que se mide el progreso, ahí vamos a estar patinando siempre en lo mismo, ¿no? Es decir, que todo el crecimiento social, el desarrollo de la felicidad, los hogares, se basan en conseguir, en producir plata como sea. Ya lo decía Darío, eso al vicepresidente financiero, al vicepresidente de mercadeo, al que sea, ¿cuánto produjo usted este año y punto? ¿Le fue bien? ¿Le fue, se queda? ¿Le fue mal? Se va. Y eso es sin hígado, ¿no? Eso no tiene
pero el problema en el fondo, y tal vez estoy en eso con algo que tocaban en la reunión pasada creo que fue Reinaldo. Hay un trasfondo ético que es ético y espiritual, que es donde realmente está el problema y donde realmente entonces tiene que estar la solución. Es decir, mientras el dinero sea lo que mueve la sociedad, nunca dejará de haber corrupción. Porque es decir, la gente siempre tiene la capacidad y la decisión de hacer por el dinero lo que sea. Hay unos que hacen trampa, pero hay otros que matan, ¿no? Sí. Entonces, enseñaron a nosotros es que el dinero es el fin y no el medio. Correcto. Y el dinero es de nadie, ¿no? La plata que tienes tú de ahorrada, la plata que tenemos cada uno no ahorrada, lo que sea, esa plata no es nuestra, ¿no? Es una plata que la vida decidió por múltiples razones que nos tocara esa plata. Y es cuestión de cómo la administremos. Pero digamos, ese mérito de hacer del tal tipo que es capaz de hacer dinero, a mí me molesta mucho eso, me molesta mucho el endiosamiento de los grandes ricos. Yo no tengo nada personal contra ningún rico, pero la clase, es decir, la aspiración de ser de esa clase y la admiración que se les tiene, a mí me parece que esa admiración es el caldo de cultivo de la corrupción. Porque es decir, la gente que ocupa los primeros lugares en la sociedad es porque tiene más plata, obvio que es por eso, y cualquier cosa que se diga en contra es mentira, pues no es cierto. Entonces eso tiene que cambiar de base, es decir, mientras sigamos siendo medidos en nuestra felicidad, en nuestro progreso, todo eso, por la plata, no hay solución, no hay solución. Y en ese sentido, perdóname, y en ese sentido, yo diría que el comienzo de todo, no el fin, pero sí el comienzo de todo, es la familia. Es decir, un niño se juega en su honorabilidad como ciudadano en 10 años. Si él está sabiendo que su papá hace lo que les pide cosas y además cosas sencillas, ¿no? Y no mucho a decir mentiras, a convivir con cosas que el niño pues no tiene raciocinio suficiente. Entonces dice, pues si lo hace mi papá, eso estará bien, ¿no? Y si no lo hace, pues entonces vamos a hacerlo. Yo voy a hacer el huevón que siempre lleva un plátano en la lonchera en vez del ponqué envueltico, ¿no? Entonces, Exactamente así es. Ahora, lo grave de todo lo que estamos conversando es que uno pensaría como que entonces no hay solución, ¿no es cierto? O me voy a vivir quién sabe a dónde, ¿no? Yo, honestamente, yo me vine a vivir a los Estados Unidos cuando descubrí que mis hijos iban a nacer en una cosa que me horrorizó porque me tocaron cosas muy serias y huí, ¿no es cierto? Y acá, soy sincero, yo creo que sí hay algún nivel mayor de autoridad y de honestidad, por lo menos en la vida normal. Yo sé que a nivel arriba la cosa es todavía mucho más sofisticada y en el Congreso y todo, pero por lo menos en el ciudadano común y corriente uno dice, hombre, se respeta la ley, no se soborna, no se... Y uno dice como que los valores que uno tenía o tiene en la casa como que se pueden replicar por la sociedad. Si te comió un semáforo, le pusieron las multas y ahí viene la otra parte que es la impunidad, ¿no es cierto? Y es la administración de justicia. Y ahí es donde uno dice, hombre, una administración de justicia tiene que ser absolutamente imparcial y todas las cosas. Y sea lo que sea, derecha o izquierda, o la tendencia a la justicia, yo sí creo que una autoridad o uno, ¿dónde está la ley? Lo que decía Humberto Sánchez la vez pasada, la parte legal tiene que ser mucho más fuerte, mucho más como hasta aquí llegamos, no voy a permitir nada más. A mí me impresiona mucho leer que un tipo completamente autoritario en la República de El Salvador, como el presidente que tienen ahora, Bukele,
tiene 80, 90% de popularidad. Y el tipo pues, es prácticamente un dictador, ¿pero por qué? Porque agarró a todos los bandidos y los tiene martirizándolos en la cárcel, tiene una tonelada de violó derechos humanos, todo lo que usted quiera, pero agarró eso y 80% de popularidad y ahora es que lo quieren reelegir. Entonces uno dice, ¿será que el sistema democrático, entre comillas, está mandado a recoger? ¿Será que es que necesitamos autoridad fuerte para decir no más esto, no más esto? Alguien que llegue a la presidencia y diga voy a acabar con esas unidades legislativas y voy a hacer esto y voy a hacer esto. ¿Será que eso es lo que la política necesita? Me estoy haciendo esa pregunta, ¿no? No tengo la respuesta, pero digo, ¿será que necesitamos mano dura o a nivel de democracia seguimos, ok, aquí lo que usted diga y vemos lo que pasó en Francia la semana pasada y vemos lo que pasa aquí y vemos que el uno dispara y el otro? Ahí es donde yo no entiendo, personalmente les confieso eso. No sé. Reinaldo. Tengo en mi escrito, yo lo digo en mi escrito, pero mi percepción es que las nuevas generaciones, lo digo por mis hijos y por el medio donde me muevo, muy alrededor de mis hijos, porque yo soy amigo de mis hijos y amigo de los amigos de mis hijos. Y ellos tienen una concepción totalmente distinta, muy parecida a lo que tú estás diciendo. Ellos no aceptan el soborno, no aceptan pasarse el semáforo en rojo, no aceptan dejar de pagar impuestos. Y lo mejor me parece a mí de la reunión pasada es ver que tenemos a Juan Carlos Lozada de 42 años como congresista y lo oímos hablar. Sí. Y estoy seguro que eso se va a replicar y a replicar. Yo no estoy metido en el gobierno ni sé cómo es esas cosas, pero cuando estuve, todos eran unos viejos cagrecos que pensaban como hemos pensado toda la vida. Pero si lográramos tener más Juan Carlos Lozada metidos allá, yo creo que, y para allá vamos, yo creo que para allá vamos, porque hay mucha gente buena que quiere que las cosas sean como deben de ser. E indudablemente, el principio fundamental es la familia, olvídese del resto. Y el ejemplo que nosotros le podamos dar a nuestros hijos es la mejor educación que nosotros les podemos brindar a ellos. Reinaldo. Me permiten hacer una pequeña reflexión en términos de lo que Álvaro hizo la observación y lo que acabas de decir, César. Cuando tomamos la palabra corrupción, ¿cuál sería la palabra contraria que neutralizaría la corrupción? Honestidad. Honestidad, gracias, Perdi. Y cuando preguntamos honestidad, ¿qué es? Es básicamente una virtud espiritual, moral y ética. Entonces, cuando decimos que el sistema está corrupto así, ¿cuál es la palabra que es el contrapuesto de esa corrupción institucionalizada? Ya lo dijimos, la justicia. Las dos palabras, honestidad y justicia, son valores espirituales, morales y éticos. ¿Dónde se aprenden? Donde decía César, en la familia. Pero la familia, los padres, tienen que estar absolutamente convencidos de que esos dos principios morales pueden reestructurar toda la sociedad, o de lo contrario, no la enseñan. Y si no se enseña eso desde esa edad, es muy difícil después aprenderla, ponerla en práctica y mucho menos si queda atrapado por la estructura que ustedes acaban de muy bien de describir. Ahí el sistema mismo es el que hay que transformar. Cuando hacías el análisis, Darío, de ese capitalismo furibundo, salvaje, volvemos a lo mismo. Esa obsesión por producir plata, esa tiene que tener una fuerza de control. ¿Cuál es? Es honestidad y justicia. Entonces, aquí no habría
que dejar por fuera en nuestro análisis que si estas dos virtudes morales espirituales están metidas dentro de la familia, es muy difícil que los muchachos vayan a crecer con la suficiente integridad y deseo de hacer algo por el cambio. Pero vemos ejemplos como los que acaba de apuntar César, que dan la esperanza. Ahora hay que apoyarlo. Nosotros tendríamos en cualquier momento permitirles ayudar a hacer la reflexión. Eso está bien. Este criterio del que el pendejo es el que no triunfa, que el salario mínimo, todo lo que ustedes acaban. Cuando estemos hablando con los jóvenes, ayudémoslo a reflexionar. ¿Con esto vamos a cambiar las estructuras? Yo creo que eso es fundamental, meterlo en el diálogo. Fernando. Bueno, yo hice una pequeña tarea y creo que viene bien en este momento como un pequeño punto de decir, bueno, ¿qué hacemos frente a la corrupción, ¿cierto? Y en la reunión, bueno, precedente, la anterior, cuando comenzamos con este tema, al final salió la cuestión de la ley y de la justicia, lo que hablaba Humberto, ¿cierto? Y se me ocurrió, él hizo mención de la Constitución colombiana, ¿no? ¿Quién de nosotros conoce la Constitución o la utiliza para precisamente construir todas las bellezas que allí se dicen, ¿cierto? Porque se supone que, pues, que es nuestra carta magna y se supone que es la que nos lleva por caminos de honestidad, de justicia, etcétera, etcétera. Entonces, si me permiten, yo solo leí el proemio, no leí la Constitución, pero sí me acordé que alguna vez la había leído, pero al principio hay una cosa que a nosotros nos puede servir. Entonces, a ver si yo soy capaz, como siempre, de... PowerPoint. Ok. Qué bien, Fernando. Bueno, a ver si sale esto. Muy bien. Ajá. En el proemio de la Constitución, comienza diciendo que esa Constitución, que está hecha, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Trae esta frase que el pueblo de Colombia invocando, primero, la protección de Dios. Creo que no lograron eliminar este elemento de la Constitución del 91, ¿no es cierto? Bueno, sí, por lo menos hay un ser superior, aquí lo llamamos Dios, y cada uno llámelo como quiera, pero hay un principio, un valor universal que entra a funcionar en nuestra vida. Y esa protección de ese ser superior, en este caso Dios, y con el fin de fortalecer la unidad, un valor, unidad de la nación, y asegurar a sus integrantes, o sea, a todos nosotros, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Para asegurar todo esto y fortalecer todos estos elementos, pues nos ponen estos valores. Entonces, lo que quiero subrayar es que la Constitución, y yo diría cualquier institución que elabora unos estatutos o unas maneras de gobernar, tiene que comenzar por poner esto, ¿no es cierto? Que viene enmarcado, como dice el mismo proemio, en un marco jurídico. Luego, la parte jurídica tiene que tener en cuenta todos estos valores. Tiene que tener en cuenta un marco democrático. Bueno, no me detengo a hablar de cada una de estas cosas, ustedes las conocen mejor y quizás las manejan mejor, pero todo esto constituye un marco a los valores fundamentales que está poniendo en el proemio de la Constitución. Un marco participativo, precisamente para la convivencia, para la justicia, para la igualdad, para la unidad, etcétera, ¿no? Un orden social justo, y vuelve a aparecer la justicia, como ya lo subrayaba Reinaldo, ¿no es cierto? Un orden público,
Y cuando hablamos de orden, en estos dos elementos, sea el orden social, el orden público, estamos hablando de otro valor. El orden es un valor que, si lo ponemos a funcionar con todo lo que va a decir después en cada uno de los artículos de la Constitución, pues bueno, sería una belleza de país, ¿no es cierto? El orden también, el orar también, pero el orden político, ¿no es cierto? Se le salió el col ahí. Sí, ese es el mico que se mete siempre en toda propuesta de ley. Pero el orden político, pero también orden para que esas cosas funcionen también, y comprometidos con la integración de una comunidad latinoamericana, ¿no? Entonces, dentro de todo ese marco están estos valores que, si se ponen a funcionar dentro de cada uno del articulado de la Constitución, pues las cosas serían distintas, ¿no es cierto? Bien, quizás el problema es eso, que nos vamos siempre y nos detenemos en los artículos y en modificar el articulito y poner el articulito para acomodarlo y para transformar a fin de prolongar mi periodo presidencial o mi periodo gubernamental, o con el fin de mejorar, no sé, el chantaje del salario, bueno, todas las cosas que usted han dicho, ¿no? Pero me llama la atención en que este marco general que se pone para que la Constitución tenga un sentido está fundamentado precisamente en una serie de valores. Y obviamente esto se aprende en la familia, como ustedes lo dicen, ¿no? Es la primera célula social o primera institución en donde se empieza a tener un sentido de trascendencia y de presencia de la divinidad, la unidad familiar, que no sé, hoy en día pues tiene una crisis terrible, el respeto a la vida, la convivencia, la relación, el ser igualitarios, el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, si esto lo pusiéramos a funcionar teniendo como este cuadrito en cada uno de los articulados de la Constitución, el país sería distinto. Mutatis mutandis, que dicen los latinos o los que sean, pues yo diría que son los principios fundamentales que hay que poner siempre en cada acción que realizamos, ¿no es cierto? Cuando vamos, aquí nomás en el chat, ¿no es cierto? Yo hasta donde he entendido, aquí nos respetamos, aquí no hablamos de ciertas cosas que nos dividan o le ponemos un cierto límite. Hemos puesto ciertas condiciones, ¿no es cierto? Que si se pone en común o no se pone en común el video. Creo que es fundamental esas cosas para poder convivir, pero quiero terminar diciendo que sin unos valores, como ya lo subrayó Reinaldo, me repito, sea la justicia, sea la honestidad, o todos estos que están al inicio y en el corazón de la Constitución, pues no va a haber una vida honesta, una vida justa, una vida de paz, de serenidad, de concordia entre los seres humanos. Y esto es fundamental, que tengamos en cuenta los valores, sabiendo que los valores no se imponen, los valores se proponen, y ese es el gran problema, ¿no? Que yo no puedo imponer ningún valor, sino proponerlo. Y proponerlo es con la coherencia de vida, con la honestidad de vida, con esa unidad entre lo que predico y lo que hago, ¿cierto? Esto. Y nosotros que ya estamos pintando bastantes canas en la mayoría, o calvicies o barrigas, pues significa que llevamos varios años en la vida. Dicen que los viejos, un viejo es aquel que deja de dar consejos y comienza a dar buenos ejemplos. Yo creo que eso solo se puede hacer si tenemos muy enraizados los valores. Bueno, era eso lo que quería como añadir, como un punto de decir, hombre, si no tenemos en cuenta los valores en la vida, ya podemos decir muchísimas cosas y la corrupción seguirá imperando porque es la ausencia de valores, ¿no? O de meter unos antivalores sobre pretexto de que son un bien, pero un bien personal o un bien muy particular. Qué bien, oye, qué bien, Fernando. Estupendo. Yo voto por ustedes como para senador, oiga, definitivamente. Yo creo que ya tiene todo lo necesario. César, ¿me ibas a decir algo? Con todo respeto digo lo siguiente. Hay un dicho que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Voy a leerles una partecita de este texto que me parece súper interesante y que creo que aclara lo que acabo de decir.
La ética no son discursos escritos y pronunciamientos. Hace casi una década, en un foro empresarial, se leyó un texto. Ante los aplausos sonoros y largos de la audiencia, Carlos Raúl Yepes, expresidente del Grupo Bancolombia, señaló que acababa de leer el código de ética de la empresa Odebrecht. Cuando... No te oímos, César, te perdimos. Cuando Hernán Umaña y Ya, Álvaro Dávila tomaron en sus manos la Fundación Social, sacamos la axiología de la fundación, que eran los valores y principios, y se fueron a difundir por todo el país. Estando haciendo esa difusión en Medellín, había gente muy interesante ahí, y los antioqueños son muy echados para adelante. Hubo un gerente de una empresa que se paró y le dijo, oiga, padre, esto me parece espectacular, me parece chéverísimo, pero esta vaina sin plata y con los salarios que nos están pagando, esto no rima para absolutamente nada. Y a partir de ese momento, la Fundación Social empezó a ajustar todo su nivel salarial y hoy el Grupo Social, todos sus empleados, no los directivos, no, todos los empleados de las empresas del grupo son casi los mejor pagados del país. ¿Y cuál es la productividad del Grupo Social con respecto a los otros bancos? Impresionante, pero es una diferencia del cielo a la tierra. Estamos hablando desde el punto de vista económico. Sí. Desde el punto de vista social, pues eso es una locura. Eso es una locura. Pero desde el punto de vista económico, es decir, va al mismo nivel del grupo. Desde el punto de vista económico, puede ser el 7º grupo económico más grande del país. Okay. Y está generando 20.000 empleos en Colombia. Y produce unas utilidades más de 700.000 millones de pesos. Okay. Entonces puede llevar las dos cosas al tiempo. Digamos, es decir, eso es lo que yo llamo un capitalismo social. Es decir, un capitalismo... Yo quería que Daniel metiera dentro de su presentación de las grandes frases que él presentó, una de un gran humanista que todos nosotros conocimos y somos lo que somos por él. Él nos decía a nosotros, aquí se pueden meter las patas, mas no las manos. Así es. Muy bien. Así es. Bueno, hay una cosa que a mí me preocupa dentro de lo que estamos conversando y el tema me parece interesante de la corrupción. Uno dice, ok, sí, tenemos que empezarlo en la casa, en el hogar. Eso lo podemos hacer en los hogares nuestros. Pero vaya, dígale al hijo del que se gana medio salario mínimo que el valor de la justicia es lo importante. Demuéstrele a su hijo que la honestidad es importante, o es honesto o come ese niñito. Y entonces, ¿qué hace el papá? Pues es deshonesto. Y el chinito ve al papá deshonesto. Y lo que decimos nosotros es que sí, nuestros hijos probablemente, gracias a Dios, tienen valores que vieron en su casa, porque probablemente no vieron muchas de las cosas que tienen que ver la gran mayoría de nuestro pueblo. Tienen que sufrir esa gran mayoría. Entonces, hablarle de justicia y de igualdad y de convivencia al 60-70% de los colombianos es palabras vacías. Y que vamos a esperar que en la casa les enseñen eso, no lo van a ver, porque es imposible que lo vean. Entonces, esa es mi gran angustia. Es decir, y por eso uno dice, lo que tenemos que es que cambiar el sistema, claro. Tenemos que subirle los impuestos a los ricos y entonces pues salta todo el mundo ser socialista, pero todo el mundo dice, ¿cómo me van a quitar mis vainas? Para mí el gran problema, y quiero ser muy, muy sincero, es que sea lo que sea el nivel, que la gente aprenda qué es primero, el individuo
o la sociedad. Y uno puede decir, no, es que evidentemente es la sociedad. Falso. Todos les enseñamos con nuestro ejemplo a todo el mundo que primero es usted, después es el resto. De alguna manera, es decir, defiéndase, pero cuando nuestros hijos probablemente aprenden a que tienen que pensar en el otro, de que tienen que pensar en la convivencia, en el servicio al otro, en darle prioridad al otro, ahí yo creo que ahí se comienza a pasar valores, independientemente del nivel social. Estoy diciendo un montón de cosas, pero ahí es que ese es el gran problema. Nosotros decimos que somos un sistema que sí, que pensamos en la sociedad y que la iglesia nos enseñó a pensar en los demás y en la comunidad, pero cuando es para pagar impuestos ni de vainas, pienso yo. Cuando es para... Y yo soy el primero que no puedo levantar la mano, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿está pensando en la sociedad de verdad? ¿O está pensando en usted mismo? Y ahí es donde entra la cosa. Honestamente, no tengo solución, pero el comentario es a una cosa que ya se hace. Cuando se tiene hambre, cuando se paga injusto el papá, cuando no tiene con qué sobrevivir a pesar de que quiera, y tiene 7, 8 hijos que no pueden ir a la escuela y lo que aprenden es lo que aprenden en la calle, que en la calle el que sobrevive es el vivo. Ahí la cosa es muy fregada. Razón, pero uno debe hacer lo que está al alcance de uno para hacerlo. Sí. Empecemos por eso. Eso. Porque en la medida en que uno lo haga, los hijos de uno lo hagan, los Sí. hijos de los hijos de uno lo hagan, nos volvemos agentes multiplicadores de esto. Pero si nos vamos a pensar, como hace la gente, la mayoría, es que si alguien tiene que hacerlo, entonces lo voy a hacer yo. Pues seguimos fregados. Seguimos fregados. Uno sí puede hacer y uno puede poner su granito de arena en el ambiente de uno y en el entorno de uno. Yo he logrado que en mi club social el salario mínimo no sea el salario mínimo que dicta el gobierno. Yo he logrado, algo que decía Álvaro Guerra ahorita, yo he logrado que en mi club el empleado es tan respetado como el socio. Y hay de aquel que trate mal a un empleado. Fíjense que sí podemos hacer muchas cosas. Lo que pasa es que si nos quedamos en el tema de que como yo no puedo hacer, entonces sigamos así, pues ahí quedamos. No, en el entorno de uno a mí me gustaría comentarles y si es posible y el tema lo amerita para ustedes. Mis hijos tienen un emprendimiento que hicieron un colegio para deportistas y me gustaría mostrárselos. Y la verdad es una vaina y está en el colegio de ellos los hijos golfistas del presidente del Club Cerezuela. Y ellos conviven con los hijos del entrenador de tenis del Club Los Lagartos porque no pueden pagar, los niños no, o los muchachos, ellos son muchachos pues, adolescentes, no pueden pagar el colegio, entonces están becados. Pero ellos dos conviven, los hijos del presidente con los hijos de él. Y el día de la familia estuvo el presidente del club con el entrenador de tenis de los Lagartos y compartieron. Bueno, señores, ¿seguimos con el tema de la corrupción o pasamos al de las conclusiones de Lozada? Fernando. Quiero hacernos una propuesta audaz. Como ustedes saben, en el otro grupo de los ex jesuitas, el que tenemos los jueves, hay hecho una página web en donde decimos, tenemos un, ¿cómo se llama eso? ¿Un log? Un blog, en donde se publican semanalmente artículo tras artículo tras artículos que todos más o menos contribuimos nosotros, más amigos especialistas. ¿Ese ya tiene cuántos, más o menos cuántos lectores? Como
1.500. Muchísimo. La propuesta nuestra, la propuesta que no quiero hacernos es el siguiente. Todo lo que hemos dicho merece realmente una estructuración de 4, 5 o 6 artículos que vayan organizadamente tocando todos estos aspectos, porque creo que estaremos dejando ese legado a esos múltiples inconocidos lectores, que es una contribución. No estará haciendo directamente con nuestros nietos, pero lo podemos dejar como legado. Y propongo que lo hagamos organizando por los temas. La corrupción a nivel estatal, la corrupción a nivel empresarial, la corrupción a nivel gubernamental, la corrupción a nivel de la cultura, etcétera, etcétera. 3, 4 temas y le metemos cada uno de nosotros el artículo. La corrupción a nivel espiritual, y le metemos cada uno de nosotros el artículo que más se sienta cómodo en escribirlo. Ponemos 5 o 6 artículos, estoy segurísimo que el comité los pone enseguida. Invitación. Yo soy de ese grupo, de manera que escucho. A mí hay otra cosa que me parece, honestamente, este tipo de reuniones nuestras, ustedes saben, yo las grabo y se las mando a ustedes, solo a ustedes. Las de los Gonzaga no las publico porque me lo pidieron. Yo pienso que una reunión de estas, si se pone como lo tengo en el canal, estoy seguro que puede hacerle mucho bien. Les cuento, la semana pasada hubo una reunión de carta a mi padre en el grupo de jesuitas y escribieron. Grupo espectacular. Bueno, y esa reunión hubo 14 personas que leyeron la carta a su padre. Eran cartas personales, sí, pero en ese grupo todo el mundo sabe que si quiere que lo lea, el que no quiera que se publique, que no lo lea. Y lo puse porque lo voy a publicar en el blog la semana entrante. Lo puse ya en el YouTube porque se lo mando de conclusión, pero en ese grupo me han dado libertad para que lo ponga en público. Esa sesión, que no tiene 8 días de estar puesta, ya ha tenido más de 100 lectores. Ese video, más de 100 personas lo han visto. Eso por dar el ejemplo de mi carta a mi padre. Ni se hable de otros temas. El muchacho este que estuvo 24 horas muerto, tiene más de 500 vistas en YouTube. Se ve el video de la reunión. Entonces, ahora, como todo grupo, si ustedes me dicen, ok, lo que hablamos de corrupción hoy, Darío, póngalo en público para que, no importa quién lo dice, yo lo pongo. Pero si ustedes me dicen, no, yo no quisiera que lo que yo dije salga ahí, lógicamente no lo hago. Entonces, esa es otra posibilidad, sin necesidad de tener que escribir artículos, ¿no? De que lo que hablamos la vez pasada en corrupción, hace 2 semanas, y lo que hablamos hoy de corrupción, que para esos temas ustedes me digan, ok, pónganlo en público. Nos ahorramos el esfuerzo de tener que escribir los artículos, ¿no? Y hay gente que lo lee. Dejo eso en el aire también como propuesta. ¿Qué opinan? Las dos, pongámoslo grabado y pongámoslos por escrito los que se animen. Multiplicamos el efecto. Yo estoy seguro que lo que acabo de leer César hoy Eso es fabuloso. es de un aprendizaje brutal para mucha gente. Lo mismo lo que dijo Fernando y lo que dijo Álvaro y lo que dijo los que hemos hablado. El tema es, no necesitamos crearnos más trabajo de lo que no tenemos. Y de repente estas cosas se pueden divulgar. Los temas, la de Lozada, creo que la pusimos en público, ¿no es cierto? Estoy seguro. Sí, la de sí, Lozada, está en público. Sí, está en el YouTube. Sí, creo que la puse en público. Le voy a decir la de Lozada. Perdón. Yo la vi en YouTube. Sí. Un segundito. Bueno, pero la de Lozada, ya les voy a decir.
Es que me pasé. Bueno, tiene un montón de... No tengo aquí el dato. Pero sí es importante que, es decir, ustedes díganme sobre este tema y si quieren... A ver, Darío, sí. yo no estoy de acuerdo que se pueden publicar. Lo que pasa es que hemos venido teniendo un giro en este tipo de reuniones nuestras. Porque hemos tenido muchas sesiones que son de tipo más personal, más discrecionadas, más live, o muy personales y profundas, pero personales. Entonces, como que eso no, decíamos, hombre, no es necesario. Pero cuando se trata de estos temas, yo creo que sí, no hay dificultad. Entonces, yo diría, por ejemplo, con todo esto de la corrupción, digo yo, no tengo problema, me parecería muy interesante ponerlos. Y vamos viendo de acuerdo precisamente a la temática, porque hemos ido yendo hacia un camino de una conversación más profunda como esta y con los temas que están sugeridos, pues nos han llevado precisamente a como a hacer un pequeño viraje como en el enfoque de esta reunión, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso también marca como el criterio para decir publíquese o no publíquese. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Es decir, hay cosas que son muy personales. Cuando hablamos de la sexualidad, eso era obvio que no lo íbamos a publicar. Pero cuando hablamos de temas que, digamos, son un poquito más externos, pues lo que siento es que sí. La carta, la presentación de nuestro amigo Lozada, sí la puse en público y ha sido vista 48 veces. Evidentemente hay más gente que entra al canal. Yo tengo más de casi 500 personas suscritos al canal, entonces les llega el asunto. Y eso pues se hace bien por este lado, ¿no? Estoy completamente de acuerdo a nivel de publicación. Hay cosas personales y hay cosas que son más abiertas. ¿Qué les parece si pasamos al segundo tema o dejamos el segundo tema para la próxima vez? Pero no tomamos decisión. Darío, yo tenía una inquietud de lo de hoy, no para decir que sigamos no que no podemos cambiar, pero me pareció muy interesante un planteamiento tuyo que a mí me preocupa mucho y yo creo que está muy a propósito del hombre de Salvador, de Bukele. De Bukele. Porque, es decir, hay siempre en nuestros países, y tú fuiste un buen ejemplo en eso que hiciste ahora, hay un escondido y temida relación con cierto autoritarismo. Sí. Es decir, todavía en mayor o menor porcentaje, hay algunos de nosotros que tenemos nostalgia de los autoritarios, porque fueron necesarios para que un país funcione. Y hay otros, y yo me cuento ahí que me resisto a creerlo, pero es bien interesante porque es decir, toca un poco el meollo del asunto, ¿no? Es decir, de que personas como nosotros estemos todavía pensando, no le digo estemos todavía pensando porque es como criticarlo, no. Pensemos en que la justicia, como la ha llevado este man, o como hay modelos y muchos más ejemplos en el mundo, es lo único que sirve cuando estamos en una situación como esta. Y hoy nomás, aquí en el país, fíjense con la facilidad que, es decir, Petro dice tal cosa con la negociación de la ELN. Al otro día todos los medios están entregando el país, se les olvidó que, lo que hay que echarles es plomo. Yo no estoy ni a favor del uno ni a favor del otro. Tengo mi posición que la podremos compartir en algún momento si es del caso. Pero me parece muy interesante ese tema del autoritarismo como modelo de gobierno para que le dediquemos un día una reflexión. Porque siempre esas nostalgias, ¿no? Es que aquí lo que le falta a Petro, lo que le falta a Uribe, lo que le falta a Polano, lo que falta en ganos pantalones para que estos hijueputas no nos acaben el país. ¿Sí me entiendes? Y es decir, en eso es ver cómo podemos aterrizar un poco eso, porque nunca los extremos serán solución, creo yo, pero vale la pena que en algún momento le diéramos un
debate a eso, ¿no? No sé si la palabra sea debate, pero es una tentación que tenemos hoy en Latinoamérica muy fuerte y a lo cual pues podríamos contribuir, y ahí entonces ya empato con Reinaldo o con lo del blog, compartir con otros cosas un poco más trabajadas, ¿no? Yo creo que nos hace falta todavía más trabajo en ciertas cosas. Me gusta el comentario, Álvaro, y te lo agradezco de verdad. Yo creo que sí es un tema que por lo menos lo oímos con mucha frecuencia en nuestro medio, yo diría en América Latina, inclusive aquí, entre izquierda y derecha, digámoslo así. El autoritarismo o el regreso a la autoridad o la democracia pura del diálogo y de la negociación y de la cosa. Y creo que es un tema muy válido porque el mundo entero se está moviendo entre esos dos parámetros, digámoslo así. Solo mirar un poquito lo que pasa en Europa entre la derecha y la izquierda. Los unos quieren mano fuerte, los otros dejen de dialogar, dejen de tanta democracia participativa, toda esta cosa. Y lo que hemos hablado hoy de que pues, el sistema democrático, por lo que hablamos hoy, inclusive de nuestros propios legisladores, está podrido en su esencia, ¿no es cierto? Es decir, la administración de justicia y los que hacen las leyes están ahí metidos en esa vaina. Entonces uno dice, entonces, ¿para qué? Pero claro, están las dos tendencias del mundo. Me parece que vale la pena profundizar en esos dos temas. Alguien en el grupo de los jesuitas tenía citado a un profesor de Harvard que nos iba a hablar, pero finalmente no se pudo, sobre la crisis de la democracia. Si la democracia realmente está respondiendo a las necesidades de los pueblos o no. O es el autoritarismo tipo Putin o chino o los grandes líderes o el mismo de la India. Es decir, si hay, ¿qué es lo que realmente se juega hoy a nivel de transformación de los países? No sé, creo que eso es un buen tema y lo dejo al grupo. No me pongan a mí a definir, por favor. Daniel, Marcelo. Sí, Marcelo. Y mira, es que yo creo una cosa, lógicamente, yendo a ese tema, al tema de la corrupción, al tema de la crisis de la democracia, pues hombre, pensemos que cada persona tiene una idea, ¿cierto? Pero yo creo que en el mundo están faltando líderes buenos, porque malos sí hay por montones, ¿sí? Pero gente buena que no es para que a uno lo lleven como un borrego, sino gente que tenga ideas y que sirva para gobernar. Es que lo que se ve en todo este Sudamérica y lo que se ve en parte de Europa, pues hombre, es ridículo, ¿sí? Entonces, eso se presta a que todos esos pequeños líderes y todo el mundo se vaya a todo lo que estamos viendo, a una población totalmente desorientada, que solo busca su interés propio, pero no tiene unos elementos, unas bases fundamentales que seguir, ¿no? Finalmente una persona ve y oye y entiende lo que otra dice, y con base en eso es que toma a veces sus decisiones, pero faltan esos líderes. Entonces yo creo que una parte de ese aspecto de la democracia, de la crisis de la democracia, pues hombre, son falta de líderes en todos los campos. No han salido esos líderes, sí. Daniel, ¿quería decir alguna cosa que hoy estás medio callado? No, estoy muy agradecido con todo lo que he oído hoy y en un tema tan terriblemente álgido, creo que lo mejor que uno puede hacer es meditar un poquito estas cosas, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué hacemos la próxima vez? Que se nos está acabando el tiempo y Fernando ya empezó a cerrar los ojitos.
Yo ya dormí por él. Puede aguantar un poquito más. ¿Qué tema que le hablamos la próxima vez? Ay, Pues, perdón, el próximo es 20 de julio, no, es 19, ¿no? Entonces sí tenemos reunión. no, pues lo que habíamos propuesto para hoy, La este ecología, otro tema es tan complejo, tan necesitado como este, de afrontarlo, por lo menos no, para nosotros tener una claridad mínima de cómo hablar coherentemente con la gente y con los amigos sobre eso, porque que se vino encima, se vino encima. Cambio Pues, climatológico, solamente hay que ver las noticias y ahí está, pero patente, ¿qué patente podemos en hacer el como mundo entero. entonces cambio climático? ¿Cómo ayudar a reducir desde casa la intensidad del cambio climático? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer Pues yo, cada uno? digamos que el desde casa es una de las cosas, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo puedo yo ayudar a reducir la intensidad del cambio climático? Ujú. por reacciones ante la exposición que hizo, Ok, ¿cómo se llama? Juan Carlos. Juan Carlos. Listo. Entonces quedamos en ese tema para la próxima semana. ¿Listo? Pues sí, no, gracias. Definitivamente esta sesión para mí me ayudó mucho a poner en perspectiva tantos elementos, porque no es fácil. Porque es que simplemente si nos acordamos cómo eran los romanos, los griegos, esto ha existido, esta corrupción desde quién sabe cuándo. Entonces, es probable que estamos precisamente en el momento evolutivo de la humanidad en donde estamos tomando conciencia global de muchas cosas, pero una de esas clave para poderla sobrevivir es que sin eso no se arregla, no sobrevivimos, porque todas las consecuencias las estamos viendo por doquier de esa falta de honestidad y falta de justicia. Entonces, gracias. Muy Qué bien. bien. Hay un tema que para que lo miremos y si tiene kilometraje, y es que es uno de los dramas grandes que vive la humanidad en este momento, es todo el fenómeno de la gente que está saliéndose de sus países a Europa, Migración. ¿no? La migración, Sí, correcto, Emigración. la emigración y la... sí, correcto. Eso buen tema. Eso es magnífico. Ese es un puede tema ser... interesante que podríamos aplazarlo para más adelante. Yo inclusive, Porque se han salido, unos no se han salido, pero han sacado los capitales, ¿no? sí, Sí, sí. Emigración de capital y de cuerpos. esa es una de las tragedias, ¿no? Tragedias que tenemos. Es decir, Qué tragedia. los miles de los que han sido banqueros o han tenido cercanía con la banca, los miles de billones que hay en Panamá de colombianos, uno no se imagina, uno no se imagina. Bueno, Dios, ¿no? algunos de ustedes deben tener, yo tengo un poquito, En pero no, es una Panamá, cosa escandalosa, escandalosa, y entonces que estemos aquí llorando de que los inversionistas se van a acabar y estemos sacando todas las utilidades para Panamá. sí. O aquí nomás, aquí en la esquina de mi casa, esto está así de Estados colombianos por Unidos en toda Miami parte. es un montón. Una locura. 500,000 dicen. Sí, Si es verdad. hasta llegó un argentino ayer, dice que viene a jugar fútbol. Carajo, hay un tal Messi. lo que está trayendo de plata. No, eso es una locura, pero bueno, yo de pronto Buen, elaboro igual buen tema, Álvaro. Excelente tema. Excelente tema. Y yo te puedo dar hasta cifras de eso, desde el punto de vista de plata. Pero por otro lado, el otro tema que algún día también deberíamos tratar es que lo que hablábamos el otro día de la sobrepoblación o de la reducción de la natalidad, ¿no? Y al tener reducción de natalidad, ¿cómo se necesitan los inmigrantes en los países donde está cayendo la natalidad? Sí, eso es bien interesante. Ahora, de todas maneras, también, yo lo digo un poquito por la experiencia con Juan Carlos, echémosle una leidita, hagamos una listica de gente que conocemos. Nosotros conocemos gente muy importante que ha hecho cosas que podrían ayudarnos, no sé, alguna persona de ciencia política para que nos dé una charlita corta sobre
la política, no la política, sino los sistemas de gobierno que hay en el mundo, su crisis, qué hay de malo, qué hay de bueno. Yo estoy seguro que nosotros somos capaces de conseguir 4 o 5 personas que nos ayuden mucho en temas como hicimos lo del medio ambiente. Me gusta la idea, Álvaro, y creo que rompiste un esquema que teníamos en la cabeza y era de que éramos demasiado pocos para invitar a alguien, que daba como pena, y creo que nos ayudaste a romper ese esquema con mucho, y el tipo se sintió muy bien. Yo entiendo que él estuvo feliz con nosotros conversando un ratico. No necesitamos ser 30 o 40. Yo creo que como somos 6, 7, éramos 11 ese día, fue espectacular. No, y en la medida que tengamos contacto con ese tipo de personas, nosotros vamos creciendo y entonces ya la exigencia que podamos tener es mayor, ¿no? Perfecto, perfecto. Buenísima idea. Muchísimas gracias, señores. Nos estaremos viendo. Los saludado. A la próxima semana, caballeros, un placerazo. Chao. Medio ambiente. Ok. Chao. Bye bye. Boten la basura bien distribuida. Yo te doy 100 pesitos y bótame tú la mía, por favor.